San Pablo nos muestra, en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo nos muestra la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. Va a hablar en la sinagoga y hace una referencia histórica para interpretar el momento actual desde toda la historia, desde toda la experiencia. Esto nos habla de cuán importante es tener un estudio de las Sagradas Escrituras para que nos vaya otorgando el criterio que necesitamos para nuestra vida. Allí está expresada en las Sagradas Escrituras el plan divino. Allí es donde está escrita la razón de todo cuanto existe, ¿sí? Por las Sagradas Escrituras, es como lo hace hoy San Pablo, podemos saber que Jesús es Dios. Si no, ¿cómo podríamos saberlo? A través del testimonio de las Sagradas Escrituras sabemos que Jesús es Dios, lo demostró el Señor ahí, y por lo tanto también sabemos qué debemos hacer y lo que debemos de evitar. Y luego en el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús hablando sobre lo que acaba de hacer, acababa de lavar los pies a los apóstoles. Este lavar los pies a los apóstoles es una señal que Jesús está haciendo. No es algo físico que nos pide, literal, lavar los pies, quitarle los guaraches a la persona y darle la lavada de los pies. Eso tiene un significado, que eso es lo que Jesús quiere que nosotros agarremos. Jesús quiere que veamos la actitud de Él respecto al prójimo. Eso es lo que Jesús quiere, que nosotros tomemos la actitud que Él tiene. Y son actitudes fundamentales para nuestra salvación. A lavar los pies y dejarnos lavar los pies. Como lo meditábamos el Jueves Santo, lavar los pies al otro significa reconocer que aquella persona ha cometido errores y que necesita que alguien lo ayude para limpiar y para purificar sus errores. Y después esa persona se sentaba y el otro le lavaba los pies, significando que esta persona reconoce: yo también necesito que me tengan paciencia, necesito también que me ayuden, necesito también que intercedan por mí. Por eso es que se hacía el intercambio, el esposo a la esposa le lavaba los pies y luego la esposa al esposo le lavaba los pies. Este ejemplo que Jesús nos pone, en este ejemplo lo primero que resalta es la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque sin la humildad no hay servicio. Si no hay humildad en nosotros, lo primero que vamos a preguntar es: ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué yo? Eso es lo primero que se va a preguntar. Por eso la actitud fundamental es la humildad, que va a llevarnos esta humildad al servicio. ¿Por qué el servicio es tan importante? Porque el servicio es una expresión del amor. El servicio es una de las expresiones del amor, pero necesitamos la humildad que nos va a permitir servir al prójimo, servicio que nos va a permitir expresar el amor. El servicio, ¿por qué todo este recorrido hasta el servicio? Porque el servicio es sumamente importante para los que hemos creído en Dios. No podemos despreciar el servicio. Jesús, un capítulo antes del que escuchamos hoy, dice que aquel que lo sirva, fíjense lo que en las palabras de Jesús, aquel que lo sirva a él, a Jesús, dice Jesús: el que me sirva será honrado por mi Padre. Fíjense nada más. El que me sirva será honrado por mi Padre. Vean qué importante es servir a Jesús. Servir a Jesús es bien importante. Dice Jesús que si alguno lo servía en este mundo, también dice Él que cuando llegue al cielo, Él lo servirá personalmente. Imagínense nada más, honrados por Dios Padre y servidos por la segunda persona de la Santísima Trinidad. No servidos a la manera de un siervo, de un sirviente, sino a la manera como sirve una mamá a sus hijos. Así como, según la experiencia que vemos. Vean el servicio. Vamos a quedarnos un poco en esta expresión tan importante para nuestra salvación. El servicio al prójimo.
El que no sirve en la vida no sirve para vivir. El servicio es esencial para nosotros, es esencial. En la vida diaria vemos cómo las mamás quedan agradecidas cuando alguien sirve a sus hijos, más que cuando alguien las sirve a ella. Si le sirve a sus hijos, es decir, a la persona que ama más que a sí misma, si sirven a sus hijos, quedan más agradecidas. Pues aquí, para ver el servicio, cuando un hijo no tiene papá, no tiene un papá que lo sirva, sufre mucho en la vida, porque desde muy pequeño se ve obligado a renunciar a los estudios, se ve obligado a renunciar a jugar con sus amigos, se ve obligado a hacer muchas renuncias para buscar un buen trabajo, para poder comer y para poder ayudar a sus demás hermanos. La ausencia del servicio que presta el papá en la casa, la falta de ese servicio es algo doloroso, es algo que causa sufrimiento. Cuando el servicio que falta es el servicio de la mamá, cuando un niño no tiene una mamá que lo sirva, se nota porque anda descuidado en su persona y porque tienen grandes faltas de amor. ¿Por qué? Porque el hombre no es como las mamás, no es como la mujer, como el papá no es como la mamá. El hombre está más inclinado hacia la justicia, la mamá está más inclinada hacia la misericordia. Entonces el niño necesita buscar ese refugio en la mamá. Por eso cuando no está el servicio de la mamá, hay grandes vacíos, hay grandes ausencias de amor y por lo tanto grandes problemas cuando esa persona crezca. Vean qué importante en realidad es el servicio del papá y el servicio de la mamá. Son cosas muy importantes. Y por unos cuantos años, fíjense, Jesús dice que también nosotros, así como tenemos que estar al servicio del prójimo, tenemos que estar al servicio de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a estar al servicio de Dios. Pero por unos cuantos años de servir a Dios en este mundo, por unos cuantos años, Él nos ofrece servirnos a nosotros por toda la eternidad en el cielo. Eso es mucho. Es recibir mucho por muy poquito. Pero el servicio entonces aquí es esencial. Si yo no sirvo a Dios, Dios no me va a servir. Jesús dijo, el que me sirva, yo lo serviré. El que me sirva será honrado por mi Padre. Pero si no lo servimos, porque estamos demasiado involucrados en el mundo, demasiado metidos en nuestros sentimientos o desórdenes afectivos, si estamos demasiado metidos en esta vida material, pues no lo vamos a servir y no vamos a poder esperar que Dios nos sirva. Y si Dios no nos va a servir por toda la eternidad, ¿de qué nos sirve lo que vamos a tener que dejar el día de nuestra muerte? Porque todo lo vamos a tener que soltar. Nosotros no podríamos ni imaginar qué es lo que Dios nos va a dar en el cielo, lo grande que son los gustos y el amor que Dios nos va a dar si nosotros lo servimos en la tierra. No corresponden las alegrías de la tierra con las alegrías del cielo, no corresponden. Y esos gozos que se van a multiplicar hasta el infinito, esos gozos van a ser para siempre. Eso no hay en la tierra. Nadie te puede hacer feliz para siempre en la tierra. Todos los que amas y te hacen feliz en la tierra, un día te harán pasar un trago amargo. Todos, porque todos estamos dañados por el pecado original. Por eso es que todos llegamos a dañar incluso a las personas que amamos. Entonces, ¿cómo vamos a servir? Esa es la pregunta. Si el que sirva a Jesús será honrado por el Padre, el que sirva a Jesús será servido por Él en el cielo, ¿cómo vamos a servir a Jesús nosotros aquí en la tierra? ¿Cómo vamos a servir a un Dios a quien no podemos ver? A un Dios a quien no podemos escuchar físicamente con nuestros oídos. ¿Cómo vamos a servir a Dios así? La respuesta es sencilla, sirviendo a los hijos que Él ama mucho. Sirviendo a los que Dios ama es como los servimos a Él, ¿sí? Nosotros a los hijos de Dios sí los podemos ver. A esos son a los que tenemos que servir por amor a Dios.
por amor a Dios y no por intereses personales. Si yo amo a alguien porque Dios lo ama, porque sé que es un hijo de Dios muy amado, aunque esa persona me haya hecho el mal, pero sé que es un hijo de Dios muy amado y yo lo sirvo porque Dios lo ama, es la manera como lo voy a servir a Dios. Es la manera como lo voy a servir a Él. No se trata del servicio ordinario que hacemos a las personas que amamos. Esto que estoy diciendo, no es de que, qué bueno porque yo sirvo a mis hijos a los que amo. No se trata del servicio ordinario, no se trata de ese servicio de las personas que amamos, sino a todos los que Dios ama. A todos los que Dios ama, incluyendo de manera especial a los que nos han hecho daño. Allí está la oportunidad de servir a Dios, a ese Dios que no puedes ver en el cielo porque todavía estás en la tierra. Lo puedes servir en la tierra en aquellos que Dios ama. Allí es donde lo puedes servir. Por eso, mientras más difícil sea servir a una persona por lo que dice o por lo que hace, mientras más difícil sea servir a esa persona, más grande será la manifestación de amor que hagamos por Dios. Más grande será la manifestación que hagamos. Así es de que, ¿a quiénes son a los que tenemos que amar? A todos, incluso a los que nos encontramos casualmente en la calle. A veces andamos en la calle, a veces entramos en una tienda, a veces entramos en un aeropuerto, en una central camionera, a veces nos subimos a un taxi, a veces andamos en el trabajo. Siempre estamos rodeados de personas. Siempre estamos rodeados de personas. A esos son a los que tenemos que amar. Esa es la oportunidad de amar a Dios en los que Dios ama. Esa es la oportunidad. Por eso la iglesia nos ofrece el camino. La iglesia nos ofrece la solución. ¿Cuáles son? Son las obras que que la iglesia nos ofrece, son las obras de misericordia corporales y las obras espirituales. ¿Sí? Para que podamos aprovechar todas las circunstancias de nuestra vida para amar a Dios. Amar a Dios. Pero esa persona no me soporta, no me quiere, no me deja hablarle, no me deja nada. Una sonrisa, un servicio sin que se dé cuenta, porque es la manera como nosotros tenemos para servir a Dios. El servicio a Dios no se refiere a que hacemos dentro de la Santa Misa, cuando alguien está colitando, está custodiando las ofrendas, las lecturas. No es ese el servicio. No es ese el servicio, ese también le agrada a Dios, por supuesto, pero el que Dios espera y quiere ver es al servicio a aquellos que nosotros conocemos, los que están cerca de nosotros. El servicio a los que nos rodean. El amor se debe de aprovechar en todas las circunstancias de la vida. Por eso vamos a repasar cuáles son las obras de misericordia corporales, aquellas que podemos aprovechar y son la muestra que le vamos a poder dar a Dios de que lo amamos. No solamente le vamos a demostrar a Dios que lo amamos viniendo a la Santa Misa, confesándonos y comulgando. Eso nos va a alimentar para poder cumplir, para poder manifestar, llenarnos del amor de Dios, para poder manifestar el amor de Dios. ¿Y cuáles son esas obras de misericordia? Vamos a repasarlas rápidamente. Las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento. Dar de comer al hambriento. A veces nosotros, cuando una persona se nos acerca y nos pide ayuda, y a veces, como es típico decir aquí en México, algunos dicen, deme para un taco. Y de repente voltea uno y dice uno, a lo mejor es para tomarse una cerveza, a lo mejor es para emborracharse, a lo mejor lo que quiere es comprar droga, a lo mejor lo que quiere es... Y uno a veces con eso se justifica y uno se detiene. ¿Y si hiciera hambre? ¿Y si sí se iba a comer ese taco? Le quitaste de comer con algo que a ti no te iba a empobrecer. Con algo que a ti no te iba a empobrecer.
Ya ven, en redes sociales anda corriendo mucho de este señor que se puso a hacer así pruebas sociales, y entonces va con un indigente, un hombre que vive en la calle, y dice, vamos a ver qué es lo que hacen los indigentes con el dinero que les damos. Y va y le da $100. Ay, no es cualquier cosita, va a $100, y menos para alguien que vive de limón. Estaba este hombre sentado ahí en la banqueta, y se acerca a él y le dice que le quiere ayudar, y le da $100. Este hombre llora, el indigente, le da un abrazo y se da la vuelta y se va. Entonces ya lo siguen con cámara a ver a dónde iba, y entra en una licorería, y todos acá en la cámara riéndose. Sillas, ya nos imaginábamos, sí, ya sabíamos. Entra a la licorería y sale con unas bolsas, todas ellas eran pan. Todas ellas eran panes grandes. Se va con sus bolsas de pan grande y empieza a repartirle a otros indigentes que estaban en el parque y donde estaban los otros. Empieza a repartir todo lo empieza a repartir. Entonces este muchacho, el que hace el experimento social, se conmueve y se acerca a él y le dice, ¿por qué hiciste esto? Era lo que menos esperábamos nosotros. ¿Por qué diste lo que yo te di a ti? Pudiste haberte ido a dormir a un hotel para que durmieras a gusto, bañarte, descansar en una cama, y en lugar de eso te pones a comprar pan para todos. ¿Por qué hiciste esto? Y dice él, porque yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es pasar una noche sin dormir, y no quería que ellos pasaran esa hambre. Y entonces ahora el que llora es el de la cámara, y ahora él saca otro billete y le vuelve a dar. Y si te lo ganaste, nos has dado un gran ejemplo con tu honestidad, etcétera. Eso es lo que Dios quiere. Es que si nosotros le damos a alguien para que coma y la persona lo usa mal, Dios se lo va a cobrar a esa persona, no a nosotros. A nosotros nos va a pagar como si le hubiéramos quitado el hambre. A nosotros no nos va a pedir cuentas de que tengamos que asegurarnos. No, cuando podamos asegurarnos, podemos hacerlo. Cuando no podamos, pues ya ni modo, ¿ya qué vamos a hacer? Dios le pedirá cuentas a esa persona, ya no a nosotros. ¿Qué tal si hiciera para comer? Eso nosotros no lo podremos saber. San Pablo dice, tengan cuidado de una falta a la caridad, porque no saben si es un ángel o es Dios mismo disfrazado quien está poniendo a prueba tu corazón. Entonces no podemos. Las obras de misericordia son expresiones del amor a Dios, y a veces será el mismo Jesús al que se lo hagas, será un ángel del Señor al que se lo hagas, no podremos saber. Por eso las obras corporales, dar de comer al hambriento, no dice a cuáles, dice dar de comer al hambriento. En la medida de tus posibilidades, dale de comer. Y así como tú quedarías agradecido, agradecida si fuera un hijo tuyo, así quedará de agradecido Dios, y contará como si lo hubieras hecho directamente a Jesús. Sí, tuve hambre y me diste de comer. Eso es lo que Jesús dirá en el día del juicio, y será un gran alivio escuchar esas palabras. Segunda obra corporal de misericordia, dar de beber al sediento. Dar de beber al sediento. Esto es bien importante en la manera como también nosotros lo hacemos, porque a veces, movidos por el escrúpulo, por alguna cosa, podemos darle a un indigente un vaso de plástico, ¿verdad?, para que no nos vaya a ensuciar nuestros vasos de hule que tenemos también en la casa y que están más viejos que nosotros, pero no queremos que los vayan a ensuciar. Es el Hijo de Dios. Es la manera como vas a demostrar cuánto le amas a Él. Un hijo de Dios tiene sed. Un hijo de Dios tiene sed. Se lo merezca o no se lo merezca, eso no nos está preguntando el Señor. No dijo, revisen si merece un vaso de agua. No lo dijo, revisen si se lo va a tomar. No lo dijo. Podemos nosotros tratar de investigar algo para evitar que la persona cometa un robo pidiendo una caridad. Cometa un robo porque tendría que pagar esa persona el robo. Entonces, por eso podríamos, pero si está fuera de nuestras posibilidades, con toda calma y tranquilidad tenemos que hacer lo que nos es posible. Por eso a veces en la traducción se ha puesto un vaso de agua fresca. Esto tiene ya su connotación, porque nosotros le damos y le ponemos se dice ahora un plus cuando amamos a la persona.
Es un vaso de agua que te pide una persona que no conoces, a lo mejor se lo das en un vaso desechable. Pero la persona que te lo pide es un conocido, se lo das en tu vaso de vidrio. Es una persona que tú amas, le echas limón y azúcar y se lo das. Y un hielito. Ese es el plus, ese es el amor, ese es el amor. ¿Sí? Entonces ya sube de categoría. Puede ser el mismo vaso de agua, pero cuando lleguemos allá y nos demos cuenta a quién le dimos el vaso de agua, vamos a desear de todo corazón habérsela dado de limón, de lo que fuera, al ver cómo el Señor va a recompensar esa obra. Por eso vean el detalle, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, también vestir al desnudo. No se trata solamente de que saquemos la ropa que ya no usamos. No se trata solamente de sacar la ropa que ya no usamos. Se trata de compartir de lo que tenemos. Si nosotros lográsemos compartir de lo que tenemos, Dios nos daría más. ¿Para qué? Para que sigamos compartiendo. Pero precisamente por nuestra terquedad, precisamente por nuestra avaricia, es que nosotros no compartimos con los demás y nos privamos de más cosas que nos querían dar. Bueno, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, otra obra de caridad. Entonces, en el enfermo está Jesús sufriente. Hay que ir a escuchar, hay que ir a acompañar a ese Jesús sufriente. Yo les decía, y no lo pudimos hacer, pero yo les decía qué importante sería que hubiera un equipo, sobre todo de mujeres, que pudiera ir delante de todos los ministros de la comunión, llegar a las casas antes que el ministro de la comunión y ayudarle a la persona que está en ese cuartito, darle una limpiadita en la medida que se pueda, cambiarle alguna cosa que se pueda, acomodar, poner la mesita, acomodar el altar, para que cuando Jesús llegue todo esté dispuesto. Y también porque vemos en el enfermo el dolor de Jesús. Porque a Jesús le duele más que a nosotros nuestro dolor. Si alguien cree que está sufriendo, debe saber que a Jesús le duele más verlo sufrir. Lo mismo sucede con la mamá. El dolor que a veces percibe la mamá por ver sufrir a sus hijos es más intenso que el dolor mismo que está sufriendo el hijo. Y eso mismo pasa con Dios. Por eso la necesidad de ir, por eso qué bueno que fuera un grupo de personas a disponer el lugar, a preparar el lugar, a dar una muestra de amor, una muestra de aliento a Dios, al enfermo. Escucharlo no es fácil. Hay enfermos que puedes llegar 100 veces y 100 veces te cuentan la misma historia. Entonces ya como ya te la sabes, pues te aburres, te molesta. Para ti es una pérdida de tiempo. Pero es lo que el enfermo no tiene a nadie más a quien platicarle y como ya no ha hecho nada más, pues es lo único que le queda por platicar. Y a veces ni siquiera se acuerda que ha platicado. Por eso la visita al enfermo, visitar a los enfermos, estar con el enfermo, tener una expresión de amor para con el enfermo. O la quinta, asistir al preso, a visitar a veces a los que están en la cárcel. Hay algunos que no tienen ese carisma y no podrían entrar y les costaría mucho trabajo. Bueno, hay que apoyar. A lo mejor se pudiera hacer un grupo de oración expresamente para pedir por los presos, porque los momentos de desesperación a los que llegan son muy grandes. Imagínense, el que por celos se lanzó y golpeó a otras personas y los dejó tan mal que va a pasar años en la cárcel. Y esa soledad, esos celos todavía siguen. Imagínense lo que va a sentir y lo que va a estar viviendo. Por eso se requiere siempre de alguien que esté pidiendo por los presos, alguien que esté pidiendo, alguien que les mande alguna ayuda. Yo me acuerdo de una tía que muere prácticamente en olor de santidad, una tía abuela mía, le decíamos la tía Pina. Esa mujer dedicó su vida a ese servicio, a la ciudad que llegara y a quien quiera que ella, lugar que visitaba, traía unas hojitas con un sello del obispado, donde decía, ella pedía dinero, pero la gente tenía que poner el nombre de la persona y la cantidad que había dado, ¿sí? Y todo eso ella, en las hojitas que se le habían dado para los presos, para las Islas Marías.
Entonces ella juntaba y al mes todo lo que había juntado lo depositaba para ayuda de los presos en las Islas Marías. ¿Cuántos se beneficiaron de esos? No sabemos. Ella ni se imaginó ni le importó preguntar cuántos. Eso lo va a conocer hasta que llegara al cielo. Si alguien con esa ayudita se libró de caer en una depresión, de un suicidio, de alguna cosa, ¿qué sabemos? Solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero llegaba ella y les pedía a la gente, pon tu nombre, pon la cantidad que le estás mandando y recibía el dinero. Y ahí seguía la viejita. Toda su vida se la pasó en eso. Por eso la asistencia a los presos se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer de muchas maneras sin siquiera que tenga la persona que ir a tocar ese lugar. Sexto, dar posada al caminante. Esto sí, en estos tiempos es bien difícil, porque no sabe uno ni quién es, ni qué va a pasar, pero la hospitalidad es muy importante. En el pueblo de Israel, la hospitalidad era obligatoria. No podía llegar una persona que viniera caminando hacia Jerusalén, que pidiera posada y se le negara. Eso no podía suceder. Nadie tenía autoridad para hacer eso. Lo mínimo que podían hacer es mandarlo a los graneros, allá donde tuvieran, pero tenían que tener un techo y un lugar donde recibir a los peregrinos, donde recibir a los que iban de paso, fueran a Jerusalén o no. Por eso la gente caminaba y caminaba mucho y sabían que de un pueblo que llegaran, pueblo que iban a ir a tocar una puerta y los iban a dejar entrar y les iban a dar de comer y les iban a dejar dormir. Porque todo el pueblo era una misma familia, todo el pueblo era una familia. Y pareciera que nosotros los bautizados no lo fuéramos. No nos tratamos como una misma familia. Nomás en lo de los pleitos sí, pero en lo demás no nos tratamos como una verdadera familia. Y séptima, obra de misericordia corporal, sepultar a los muertos. Sepultar a los muertos. Ahora ya hay más de esto, ¿verdad? Ya hay fosas comunes para los indigentes y personas que mueren sin ninguna documentación, que nadie sabe quiénes son y nadie viene a reclamarlos. Pero pues ahora ya no hay mucho de esto, ahora ya hay fosas comunes donde se lleva a estas personas. Pero si podemos ayudar a alguien para que pueda sepultar a sus difuntos, es una de las obras de caridad que se toman en cuenta como una expresión del amor a Dios, como un servicio a Dios. Entonces, estas 7 cosas son servicio a Dios. Esto es lo que va a hacer que Dios Padre te honre, que Jesús te sirva. ¿Cuáles son entonces? Las digo ya, nada más las menciono: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, asistir al preso, dar posada al peregrino y sepultar a los muertos. Y también hay obras de misericordia espirituales. ¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? Que son la muestra, son la forma como vas a demostrar que amas a Dios. Vean cómo hay muchas maneras. A un Dios al que no vemos. ¿Cuáles son estas obras espirituales? Primera, enseñar al que no sabe. Pero primero, si tú lo sabes bien. Porque si tú enseñas algo torcido, te conviertes en el último en el reino de los cielos. Di algo que vaya contra la voluntad de Dios, da un consejo contra la voluntad de Dios y te conviertes en el último en el reino de los cielos. Por eso cuando uno va a dar un consejo, tiene uno que pensar muy bien si esa es la voluntad de Dios, si está de acuerdo a todo lo que Jesús dijo, si está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por eso enseñar al que no sabe. Vean qué importante, por ejemplo, es ser catequista. Aquí, gracias a Dios, tenemos hombres y mujeres que dan catecismo. Es una manera que se le va a tomar Dios como una obra de servicio personal. Claro que cuando la catequista le da coscorrones y grita e insulta a los niños, pues entonces va a pagar eso también, porque es algo directamente hecho a Jesús. No es como si se lo hubieras hecho a Él, no. Jesús va a decir, ¿por qué me hiciste esto? Tanto el bien como en el mal. Entonces, primera obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Si tú estás oyendo que en el trabajo están diciendo, voy a abortar, y la otra le dice, sí, tienes que abortar, tienes derecho y todo, y tú sabes que el aborto es un pecado grave, que tiene muchas consecuencias,
Tienes la obligación de enseñar al que no sabe. Pero te van a tratar de loca. Sí, ya estás. Digo, sí es cierto. Pero de todos modos, es preferible soportar ese ataque que la vergüenza y lo que tendríamos que pagar en el cielo por no haber hablado. Enseñar al que no sabe. Dar un buen consejo al que lo necesita. Tercero, corregir al que se equivoca. Vean cómo estamos obligados. Corregir al que se equivoca. Cuarto, perdonar las ofensas. Perdonar las ofensas. Uno se cansa de que le digan, uno se cansa de que lo rechacen, uno se cansa de que le carguen la mano, uno se cansa del bullying, uno se cansa de muchas cosas. Pero a pesar de tu cansancio, si tienes una sonrisa, si tienes una buena palabra, si tienes una buena actitud con esa persona, forma parte del servicio que Dios te va a dar también a ti. Por eso tenemos motivos nosotros para todo esto. Perdonar las ofensas. Quinto, consolar al afligido. Consolar a los que sufren. Luego les digo qué es eso de sufrir. Y les digo dónde hay alguien, porque aquí no los conocen, pero consolar al que sufre, acompañarlos. Sexto, tolerar los defectos del prójimo. Tolerar los defectos del prójimo. Y séptimo, hacer oración por los difuntos. Estas obras son tomadas como la expresión de amor a Dios, como servicio a Dios, al que no vemos. Servimos a los hijos de Él, que sí vemos, donde está todo el amor de Dios. Donde está todo el amor de Dios, ahí es donde podemos servir a Dios. Vean, la oportunidad que tenemos para hacer el bien es mucha. La oportunidad que tenemos para servir a Dios, para demostrar el amor que tenemos, son muchas las posibilidades. No debemos desaprovecharlas. No sabemos cuántas oportunidades más tengamos. Tal vez en un tiempo cayera alguien, Dios no quiera, pero cayera uno en una de esas enfermedades postrantes, de esas enfermedades limitantes, y ya no puedes volver a salir a la calle, ya no puedes volver a salir de tu casa, y entonces ya eso que no hiciste ya no lo vas a poder hacer nunca. Por eso aprovechar mientras podemos. Una sonrisa, por eso dice la sabiduría popular, nadie es tan pobre que no pueda dar una sonrisa. Si nosotros viéramos cómo van a ser pagadas la simple sonrisa que se dé una persona, hasta chimuelos sonreiríamos. Hasta chimuelos sonreiríamos, ¿verdad? Pero como no sabemos el valor que tiene, cómo va a ser recompensado, privamos todo eso, privamos. Ciertamente en este tiempo tenemos que tener prudencia, pero no porque se tenga prudencia vamos a cortar a todos la posibilidad de ver una sonrisa. Hay gente que no se ha suicidado porque una persona le sonrió. Una persona le sonrió, iba caminando hacia el puente, porque están los testimonios ahí, iba caminando hacia el puente para aventarse a un río helado, de que era segura la muerte, va caminando y se encuentra por ahí un indigente arrastrando su carrito, una mujer indigente que voltea y le sonríe. Y se acabó con eso. Eso fue suficiente para que se detuviera y no se arrojara al río. Fíjense qué fácil es. Vean qué fácil es, no estamos hablando de grandísimos sacrificios, no estamos hablando de que te deshagas de todo lo que tienes. Fíjense qué fácil es. Pidámosle pues a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de no desperdiciar estos momentos en los que podemos demostrarle a Dios cuánto le amamos y podremos servir a Dios en los que Dios ama. Las Sagradas Escrituras están llenas de estos ejemplos. Vayamos a ellas para que nos vayan iluminando, para que nos vayan fortaleciendo en nuestras ganas de llegar al cielo. Y así, haciendo el bien, Dios nos ayude y nos va a recompensar con más de lo que perdemos
y nos va a dar mucho más de lo que en la tierra hubiéramos ganado sin hacer eso. Que el Señor nos conceda la gracia de tener la paz en nuestro corazón y la disposición para hacer esta su voluntad, servirlo a Él en los que Él ama, para que Él nos sirva después. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.